La escalada de tensiones por la movilización de tropas rusas a la frontera con Ucrania y la intención de este último en ser parte de la OTAN prenden todas las alarmas en el viejo continente y alimentan la retórica sobre el posible estallido de una tercera guerra mundial en suelo europeo. De un lado está toda la batería mediática de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Europea que despiertan temores sobre un retorno a la Guerra Fría. Y por otro lado está Rusia, que se defiende y exige compromiso por escrito de que la OTAN no se acercará más a la frontera rusa. Mientras Occidente busca un frente común en el que se debate entre una respuesta militar y sanciones, Rusia impulsa su fortalecimiento como potencia y se reúne con su homólogo chino para mostrar músculo y disuadir a los europeos. El conflicto no es ni mucho menos un tema pasajero, tiene un contexto histórico que arrastra implicaciones geopolíticas y económicas que hacen soplar aires de guerra más allá de sus fronteras. Este es el tema que vamos a tratar hoy aquí en Primera Línea, y para hablar sobre ello tendremos desde Moscú un invitado, el periodista Javier Benítez, redactor de Radio Sputnik en español. Pero antes de saludarle, voy a primero a saludar a mi equipo de trabajo que está repartido por diferentes lugares del mundo. Empezamos en Santiago de Chile. Sandra Rincón, que regresa después de sus vacaciones. Un abrazo y bienvenida una vez más a En Primera Línea. Hola David, para ti y para toda la mesa de trabajo y para nuestro invitado, sí, muchas gracias. Unas vacaciones merecidas, pues aquí ya se termina prácticamente el verano el próximo mes. Pero digamos que el portavoz, según el diario Sputnik de Rusia, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó el anuncio de una inminente agresión rusa a Ucrania como una campaña de provocación sin precedentes. El diario Político publicó hace unos 15 días, citando una fuente con conocimiento del asunto, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mencionó el 16 de febrero como una fecha del supuesto ataque de Rusia a Ucrania. Estas maniobras se realizan en 2 etapas y tienen como fin poner a prueba la respuesta de las agresiones del exterior. La primera etapa, según Sputnik, inició el 9 de febrero y consistía en redesplegar y establecer agrupaciones de tropas en el territorio de Bielorrusia, organizar así la protección de las instalaciones estatales militares y de la frontera área del estado socio. Además, se comprobó la preparación de las fuerzas de defensa aérea para llevar a cabo sus tareas de cobertura. Así es, Sandra, nos vamos a Colombia. Allí está Edison Montoya, quien es investigador. Edison, un saludo cordial, muy buenas tardes allí en Colombia. Un excelente saludo, qué rico nuevamente llegar este martes a este espacio tan interesante donde compartimos conocimientos y temas de actualidad. Sandra, bienvenida nuevamente, es complemento tener una mesa de trabajo ya estructurada y para darle inicio a un tema tan trascendental y de actualidad como el que traemos hoy. El mundo se prepara para una tercera guerra mundial. La estructura del programa de hoy nos va a llevar a entender qué es lo que hay detrás de esa crisis de Ucrania. Porque Ucrania se ha convertido como en esa manzana de discordia entre los países occidentales y Rusia con todo su emporio y poderío. Queremos saber cuál es la historia, la relación que hay entre la OTAN, Ucrania y Rusia para saber cómo se está manejando este conflicto en sus orígenes. Y para ello vamos a tratar de establecer cuáles son esas claves que nos pueden llegar a tratar de suponer que podríamos estar frente a una tercera guerra mundial. Queremos también saber cómo han participado y cuál es la participación de todos los países que pertenecen a la OTAN, y también saber que en este mundo tecnológico hay un desarrollo armamentista donde podríamos estar jugando directamente con la estabilidad del mundo si cada una de estas potencias juegan con sus últimos desarrollos nucleares en armamento para una defensa nuclear. Ese es nuestro programa de hoy, un programa interesante, y agradecemos a todos nuestros oyentes que nos siguen. Perfecto, Edison, nos venimos aquí al Reino Unido, a la capital británica. Tenemos a Ulises Maldonado, periodista, historiador. Ulises, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí en Londres. Muy buenas noches para todos nuestros seguidores en KM440 y en Fiesta FM. Bueno, la tensión en Ucrania provoca un movimiento de tropas y medios militares y medios
de comunicación sin precedentes en una guerra híbrida, primero que todo, en tensiones, en falsas noticias, en las últimas décadas, que hace tener y temer incluso al llegarse a un enfrentamiento armado. La importancia de la apuesta del presidente ruso Vladimir Putin, que ha puesto más de manifiesto su estrategia de Moscú para controlar a sus más inmediatos vecinos, que a manera de ver son los que causan dolores de cabeza en la frontera con Rusia, sus vecinos, los de la OTAN, Ucrania, y detrás de ellos dos grandes bloques: Rusia por un lado, China acompañando a Rusia, y Estados Unidos por el otro lado, con algunos países como la Unión Europea amparados por la OTAN. En la geopolítica, choque de bloques por intereses, algunos lo llaman intereses geográficos, étnicos, de defensa e intereses que hoy tienen que ver mucho con el petróleo y con los recursos naturales. Gracias, Ulises, y como lo habíamos prometido, tenemos invitado de lujo hoy, precisamente desde Moscú, desde la capital rusa. Está Javier Benítez, él es periodista de Radio Sputnik en español. Javier, me place mucho saludarte, tenerte de nuevo con nosotros aquí en Primera Línea. Hola, buenas noches, David, y también al resto del equipo. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor poder estar compartiendo este momento y bueno, hablar sobre este tema que está teniendo, de parte por lo menos de la prensa occidental, en vilo sobre todo a Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, quisiera empezar contigo, preguntarte ¿cuál es la percepción que tienen allí los rusos en este momento con toda esta pues acción mediática que habla de ese inminente invasión sobre Ucrania, pero que ustedes allí en Rusia lo viven de otra manera? De hecho, para empezar podemos hacer el comentario que vi un tuit el otro día y lo corroboré, que desde el año 2015, desde diferentes medios están anunciando una inminente invasión de Rusia a Ucrania. La diferencia es que en esta ocasión la cuestión ha sido muy ya descarada, digamos, ¿no? Y ha ido con artillería pesada de parte de varios medios de prensa, ¿no? Por supuesto que en Rusia esto no está afectando mucho en el sentido, en el diario vivir de la gente, ¿no? Se entiende que es propaganda occidental y no hay ningún temor a ninguna guerra ni nada, ¿no? Javier, ¿realmente Rusia está amenazando a Ucrania? Y se habla posiblemente que podría ser por la situación del gas, que tú sabes que Rusia está suministrando el gas para toda Europa. ¿Tiene algo que ver con esto? En realidad el que está amenazando es Estados Unidos, ¿no? Rusia no está amenazando a Ucrania. Acá lo que se ha tejido o lo que se ha instaurado, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver y creo que viene a cuenta lo que les voy a decir ahora, una película del año 1997 en la que trabaja Dustin Hoffman, entre otros actores brillantes. Creo que también Robert De Niro trabaja en esa película, y en España esa película se llamó La cortina de humo, ¿no? Y muestra la historia del presidente estadounidense que se monta un escándalo personal, hay un escándalo personal. Dicen que alude esta película a la situación de Clinton con Levinsky, ¿no? Entonces, la Casa Blanca, los asesores contratan a un productor de Hollywood para crear una crisis artificial en Medio Oriente, lo que distrae la atención del público y traslada, ¿no?, la atención desde el foco, cambia el foco de ese escándalo personal del presidente a ese conflicto en Medio Oriente que es inventado, ¿no? Esa película la pueden ver, está muy bien. Yo recomiendo verla. La verdad que hay que sacarse el sombrero en ese sentido con esta película, que fue una crítica, ¿no?, de Hollywood al manejo que hacen, digamos, poderes en Estados Unidos, ¿no? Y todo esto para explicar, bueno, que en realidad esto es una crisis artificial, mediática, orquestada, digamos, ¿no? Porque lo que oculta, la cortina de humo, ¿no?, que es esta invasión de Rusia a Ucrania, que nunca va a pasar, es tapar la realidad. La realidad es que Rusia pide por escrito garantías de seguridad, ¿no?, y entre ellas la no adhesión de Ucrania a
la OTAN, ¿no? Recordemos que cuando se cayó la Unión Soviética, Ronald Reagan le prometió a Gorbachev que no avanzaría ni una pulgada hacia el este la OTAN, ¿no? A partir de ahí, de ese momento, solo hay dos estados ex-soviéticos que no están en la OTAN y que son Georgia y Ucrania. Los demás están todos. ¿Qué pasa? La inquietud del Kremlin, ¿no?, justificada, es que si por un lado se suma Ucrania a la OTAN, si la suman, ¿no?, Estados Unidos tiene la posibilidad de colocar misiles balísticos a una distancia de entre 5 y 7 minutos de Moscú. Y por otro lado también, algo que esgrimió la semana pasada cuando hubo una cumbre entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron en Moscú, lo dijo claramente, ¿no? ¿Qué pasa? Porque también los periodistas presionan, ¿no? Se ha demostrado ya, ¿no?, que quienes están, a qué grupos económicos pertenecen estos medios y a qué intereses obedecen, ¿no? Entonces, fue clara la cosa, ¿no? El planteamiento de Putin, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, ¿no? Porque ¿qué pasa en la doctrina de Ucrania? Está la recuperación de Crimea como sea. Sí. ¿Qué pasa si mañana Ucrania decide recuperar por la fuerza Crimea y Ucrania pertenece a la OTAN? Se desataría, inmediatamente activarían el artículo 5 de la OTAN, se armaría una guerra inmediatamente entre Rusia y la OTAN. Dijo Putin, está claro que no son comparables la fuerza conjunta de la OTAN frente a la de Rusia, ¿no?, que la OTAN tiene mucho más, pero también es cierto que Rusia tiene un poder nuclear y muchas tecnologías avanzadas de armamento que no lo tienen muchos países de la OTAN. Claro. Y entonces le dice, ¿a usted le gustaría, a mí me gustaría que usted le dijera a sus lectores, a sus internautas, a quienes leen su publicación, que le preguntara a toda esa gente si están dispuestos a entrar en guerra con Rusia? Así es. ¿No? Porque eso es lo que pasaría. Si Ucrania, estando en la OTAN, intenta recuperar por la fuerza Crimea, inmediatamente se activa el protocolo, sí, y inmediatamente hay una guerra. ¿Y qué dijo Putin también? Va a ser una guerra a la que van a estar arrastrada toda Europa, que a Estados Unidos no lo toca porque está a miles de kilómetros de distancia, siempre hace la misma jugada Estados Unidos, ¿no? Claro. Arma a borbollón donde sabe que no lo va a tocar, no lo va a rozar nada, ni una... Sí, sí, atendiendo un poco la norma, porque tú estabas nombrando precisamente que qué pasaría si Ucrania decidiera retomar esta parte de Crimea, pero es que si atendemos a la norma que hay a día de hoy, no podría Ucrania acceder a la OTAN porque tiene un conflicto territorial. Ese es un motivo suficiente. Sí, pero el tema que las reglas se han hecho muchas veces de parte de Estados Unidos para romperlas, y Estados Unidos no ha respetado muchos tratados y se ha ido de muchos tratados, los ha abandonado, los ha roto, los ha incumplido, los ha violado, como son, por ejemplo, el pacto nuclear con Irán, que se fue, después también se fue en la época de Trump del pacto ese, del acuerdo del TTP, ¿no?, comercial, se abandonaron el Tratado de Cielos Abiertos. No cumplieron su palabra, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando le entrevistan a Putin los periodistas estadounidenses, le dicen, bueno, muéstrenme dónde está ese papel firmado, donde la OTAN dice que no va a seguir avanzando hacia el este. Y Putin lo mira y se ríe, ¿no? Porque dice, sí, fue el error de Gorbachev confiar, ¿no?, y no hacer firmar un papel. Claro, por supuesto que ese papel no está firmado. Pero también es cierto, es que hay un tratado sí firmado por la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, que dice que ningún país puede asegurar su seguridad a costa de la seguridad del otro. Claro. Que en este sentido, incluyendo a Ucrania en la OTAN, es lo que estaría pasando, ¿no? Así es. Digamos, la seguridad entre comillas de la OTAN, ¿no? Porque, Rusia tiene solo 2 bases militares fuera de su territorio. Estados Unidos tiene más de 900, de las cuales más de 400 están en Europa. Sí. Entonces... es todo muy relativo, ¿no? Claro. Javier, si me permites, quiero empezar a hacer pues un análisis de lo que ha pasado en los últimos años, y quisiera preguntarle, por ejemplo, esto a Edison Montoya desde Colombia, porque prácticamente se podría decir que el golpe de estado que se dio en Ucrania en 2014 podría decirse que marca el inicio de esta actual crisis. Claro, Davis, marca el inicio de la actual crisis porque precisamente... la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización militar y fue creada precisamente para poder permitir que la antigua Unión Soviética no expandiera
su territorio o ellos no se expandieran a su territorio y llegar allí a un acuerdo. Pero posteriormente, con la partida de Ucrania, es como los estados independistas que empiezan entonces a desintegrar la idea de lo que hoy Putin trata de establecer en Rusia y quiere volver a tener y a poseer su territorio. Lo que pasa es que acá se juegan muchos intereses, dado que con la integración a partir de 1997 a la OTAN por diferentes países europeos que eran o son de los límites o las fronteras que comparten con Rusia, se vinieron a integrar 14 países, entre ellos Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Rumanía, y todos estos países que se integran a la OTAN vienen a fortalecerse al frente prácticamente de su vecino que es Rusia. Y entre estos países y Rusia está Bielorrusia y Ucrania pretende hacer parte de la OTAN, estableciendo entonces allí una conexión directa con Rusia. Lo que plantea Putin es que es una organización militar. La OTAN es una organización militar que se creó para defender a un país que requiera porque está en guerra, sí, porque ha sido amenazado. Y lo que implicaría con Ucrania sería establecer lazos en el lindero de su patio, en su propia frontera, precisamente con quienes han mantenido una fuerza o una guerra fría a través de toda la historia. Entonces Ucrania se convierte acá en un espacio, en un territorio con intereses políticos, con unos recursos naturales como el gas, del cual depende Rusia, y empieza entonces a haber una amalgama y unas variables a nivel mundial donde todos los intereses, como de Estados Unidos y como todos los países de la OTAN, van a venir a establecerse, incluso China, e incluso... Sí, pero hay una salvedad, Ucrania no tiene gas, Rusia no depende de ningún gas de Ucrania no tiene gas. Ucrania tiene gasoductos por donde pasan hacia Europa el gas de Rusia, que es otra cosa distinta. Precisamente, ese es un punto de interés y a eso me refiero con el gas. Ellos comparten ese territorio y es una riqueza que por intereses, obviamente Rusia debe querer tomar. Por lo tanto, acá se manejan unas políticas que muy bien puedo compartir con Javier cuando nos plantea que quizás no es la entrada a una tercera guerra mundial, pero nos prepararíamos como si fuera una tercera guerra mundial, pues cada uno está logrando montar un empoderío que no quiere perder. Lo que a mí se me inquieta mucho, y allí Javier quizás nos pueda ayudar mucho más, la jugada de Putin es muy riesgosa, porque o es la OTAN o es Putin quien tiene que dar un paso al costado, y eso va a quedar dentro de la historia, este caos que se puede estar formando. Y allí entonces nosotros logramos establecer, vamos a tener que mostrar un poderío armamentista para poder dar un paso al costado, porque políticamente no lo estamos viendo claro, dado que la OTAN tiene mucho interés en Ucrania y Ucrania está bipartida en querer hacer parte de la OTAN y otros querer hacer parte de Rusia. Entonces es un conflicto que tendríamos que solucionar sobre la mesa, pero sobre la mesa hay muchos intereses, Javier, que acá, ¿quién daría un paso al costado sin necesidad de entrar a una guerra, como tú lo puedes establecer? La otra cuestión es también, ¿no?, que no terminé de redondear la idea de lo que dijo Putin, ¿no? Fue que si se desatara esa guerra no habría ganadores. ¿Qué quiere decir? Se lanzarían armas nucleares de todas las partes y ¿qué quedaría sobre la faz de la Tierra? ¿No? Es como aquello de que, no me acuerdo quién fue que lo dijo, que si hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial sería con palos y piedras, ¿no? Eso lo dijo y está claro que el interés de fondo aquí no es más ni menos que el gas. ¿Qué es lo que intenta hacer Estados Unidos? Cortar el comercio del gas de Rusia con Europa para poder vender su propio gas licuado, ¿no? El gas que extrae por la fractura hidráulica, digamos que no es nada ecológico cuando están imponiendo cuestiones de la Agenda 2030 de la ecología, pero resulta que el gas que quieren vender no es ecológico, porque ataca al medio ambiente. Entonces la idea es esa, ¿no? Ya lo dijeron también, están amenazando que hasta ahora están logrando trabar el Nord Stream 2, con tal de atenazar, digamos, la economía rusa, que no le venda. Pero ¿qué pasa? Rusia ahora acaba de firmar un tratado, con un acuerdo comercial de venta de gas a China, que es muy superior a lo que le vende Alemania, o a lo que le podría vender a Europa.
Entonces, digamos, eso no afecta, digamos, a la economía rusa, afecta más que nada a Europa. ¿Por qué? Porque Europa va a estar pagando un gas mucho más caro, que es el de Estados Unidos. De hecho, la crisis que está teniendo España con el gas por el hecho de que el conflicto entre Argelia y Marruecos, que Argelia bloqueó ahora su gasoducto que pasaba por Marruecos, que iba hacia España, está utilizando solo un gasoducto que va desde Argelia a España, lo que significa que está bombeando menos gas por una cuestión de capacidad. Eso hace que España tenga que comprarle gas a Estados Unidos y le está pagando un 40% más caro de lo que le paga Argelia. Entonces ese es el negocio que está buscando Estados Unidos. ¿Y quién los termina a pagar? La gente que con la factura del gas ni siquiera va a poder poner la calefacción y muchas cosas más. O sea, esto es una cuestión básicamente de interés de Estados Unidos de intentar coparle mercado de gas a Europa, pero además está clara la cuestión. El gas que le pueda vender Estados Unidos a Europa, además están hablando que Rusia quiere cortarle, una de las armas de Rusia es el gas, que le puede cortar el grifo, cosa que Rusia hasta ahora siempre cumplió y no está en la intención cortar el grifo. Y si lo hiciera, que ya están haciendo negociaciones con Australia, con Qatar, para que puedan suministrarle gas a Europa para ese gas que falte de Rusia. Ya Qatar no puede porque tiene todo su gas comprometido, todo lo que bombea lo tiene todo vendido y en su 50 y pico % solo a Asia. O sea, si Qatar quisiera venderle gas a Europa, tendría que romper contratos con Asia o con otros clientes y eso sería, y no lo puede hacer. Bueno, lo que tiene Australia no lo puede hacer, no puede tampoco suministrar tanto. O sea, sí, están planteando un escenario Estados Unidos que el único que pierde acá es Europa y nada más. Bueno, yo tengo una pregunta para Ulises. ¿Qué tan grande es el riesgo de una posible tercera guerra mundial? Y bueno, Estados Unidos dice que Rusia no ha ofrecido ninguna explicación sobre las tropas que están cerca de Ucrania y los tanques rusos que están en Bielorrusia, Ulises. ¿Qué tan posible es una tercera guerra? No lo veo. Estamos en un escenario de guerra híbrida. ¿A qué se le llama guerra híbrida? Pues para entender un poco la situación. Es un concepto que ha sido utilizado por primera vez desde el año 2000 y tiene que ver con la implementación de estrategias de confrontación que no pasan necesariamente por combates de tipo militar o enfrentamiento militar. Es más bien la insurgencia y la injerencia, seguridad y estabilidad de países a través de las fake news, la desinformación y el uso de las redes sociales, entre otros, que se considera como parte de esas estrategias para desestabilizar o provocar confusión, desinformación y todo tipo de caos mediático, que es lo que está sucediendo hoy en día con el tema de Rusia, Ucrania y la Unión Europea o la OTAN. Es muy difícil saber cuándo se empieza y quién lo empieza, porque son infraestructuras informáticas en donde nadie sabe de dónde provienen los famosos ciberataques, que por ejemplo pueden ser señalados de uno u otro lado. Esa es la parte que hoy se está viendo en el escenario tanto ruso como de Occidente en el tema de la OTAN. Por un lado, los medios de comunicación tradicionales, la gran media, que se apoya en este tema de la guerra mediática, generando este tipo de situaciones, generando pánico, generando incertidumbre. Aquí en el Reino Unido, por ejemplo, ayer la gran prensa ya daba por hecho que mañana miércoles Rusia iba a invadir a Ucrania. Ya tenían la fecha puesta. Es decir, el mismo medio de comunicación escrito, la televisión, los medios radiales como la BBC, etcétera, ya definieron o habían definido que la fecha exacta sería mañana 16 de febrero, cuando supuestamente Putin entraría a invadir a Ucrania, y que eso sería el punto de inicio para una confrontación en el continente, todo basado en esa famosa guerra híbrida. Por eso, esto hace que sea un poco más complejo entender y reconocer de dónde vienen los ataques, pero sí se sabe cuáles son las intenciones. Y como bien lo manifestaba Javier en Moscú, el tema es más económico, es más por el conflicto de
clientes. ¿Quién puede ser mi cliente entre Estados Unidos y Rusia? Estados Unidos con el gas licuado y Rusia con el gas. Y Rusia, como bien lo manifestaba Javier, acaba de firmar un convenio con China y posiblemente en algunos años vamos a ver a Mongolia también como la mala de la película, porque se alineó, porque ese gasoducto que van a hacer o que va a construir Rusia con China va a pasar por territorio de Mongolia, y eso va a ser también un problema o va a generar otro problema. Recientemente los periódicos norteamericanos ya habían puesto el grito en el cielo, algunos periódicos europeos también, españoles específicamente, sí, llamando la atención sobre este tema del nuevo acuerdo entre China y Rusia frente al gasoducto que piensan construir, que es solamente una intención, todavía no se ha movido el primer, ¿qué le digo yo?, el primer tornillo o la primera pala para excavar y empezar a construir el gasoducto, pero ya los medios empezaron a crear pánico con el tema de la nueva firma del acuerdo entre Rusia y China para la venta de gas. Sí. Y es obvio, si yo vendo un producto tengo que buscar mis clientes. La OTAN, Estados Unidos están torpedeando la venta de gas hacia Europa por parte de Rusia, porque es más importante vender el gas licuado de Estados Unidos, no importa si es más caro, pero es que hay que quitarle ese cliente a los rusos. Pero Rusia pues busca otros clientes en otras esferas y en otras latitudes. Ya encontró el cliente que va a sustituir al cliente europeo en un futuro, en caso de que no haya una negociación y en caso de que el conflicto se desborde. Así es. Rusia ya tiene la fórmula, Rusia ya tiene la solución a largo plazo para este tema. Así es, Ulises, son las 8 de la noche, 32 minutos aquí en el Reino Unido. Están ustedes en Primera Línea. El tema de hoy, la pregunta que nos hacemos es si el mundo se prepara para una tercera guerra mundial, y tenemos como invitado desde Moscú a Javier Benítez, periodista de Radio Sputnik en español. En unos instantes regresamos, vamos con una pausa publicitaria y ya volvemos con más en Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Muy bien, 8:35 minutos, están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres. Un saludo muy especial a la gente que nos sintoniza en este instante a través de Fiesta 95 FM en Southampton, al sur de Inglaterra. Seguimos con este tema entonces, el mundo se prepara para una tercera guerra mundial, y quisiera ir con Javier, preguntarle a Javier, ¿cómo se pueden reducir las tensiones en este momento si tenemos en cuenta que el tono de las declaraciones son cada vez más fuertes? Parece que cada vez es más difícil de encontrar ese punto de retorno. Sí, sobre todo porque, tal como ha dicho el gobierno ruso, Estados Unidos y la OTAN, que es lo mismo, ¿no? Es como decir Estados Unidos y Estados Unidos, porque en la OTAN manda Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos y la OTAN no han puesto atención a las inquietudes de Rusia, ¿no? Eso del hecho de que no se expanda más hacia el este y que deje de seguir trayendo armas nucleares, ¿no? Yo creo que el tema pasa por ese lado, ¿no? Por el hecho de que ya también esta tarde hubo unas declaraciones de parte del Kremlin diciendo que una de las formas de alivianar la tensión sería que Ucrania renuncie a esas pretensiones, ¿no? Después tenemos también, por ejemplo, y ya vemos quiénes manejan los hilos, ¿no? Y los toques de atención que hay. Por un lado, hace un par de días, el embajador de Ucrania en Reino Unido dijo que si fuera necesario, Ucrania renunciaría a la posibilidad de entrar a la OTAN si eso distensionara la cuestión. Lo desmintieron desde Ucrania y al poco rato salió diciendo que no, que eso no era así, que en realidad Ucrania quiere entrar a la OTAN. Después está Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo que basta ya, por favor, de crear el pánico, en una clara alusión a lo que son los medios occidentales, ¿no? Sí. Sobre todo Bloomberg, ¿no? Que llegó a colgar en su portada, en la parte que dice live, ¿no?
Rusia había invadido Ucrania, que ya había entrado en Ucrania, pidiendo, ¿no? El presidente ucraniano mismo que por favor dejen de crear este circo, ¿no? También cuál es el mensaje de la OSCE, que de Estados Unidos, Reino Unido están retirando a sus consultores de ahí, están movilizando personal diplomático. Todo es parte de lo mismo, ¿no? La forma de extender la situación es esa. Después está la cuestión de que le dicen a Rusia dónde tiene que colocar sus fuerzas y dónde tiene que hacer o no ejercicios militares, dónde tiene que colocar sus soldados dentro de su propio territorio. Después dicen, no, pero Rusia a nosotros no nos puede decir dónde colocamos nosotros nuestras armas, pero yo sí le puedo decir a Rusia dónde tiene que colocar Rusia dentro de su territorio, sus armas, sus fuerzas, sus soldados, sus ejércitos. Pero resulta que hay soldados estadounidenses en la frontera con Rusia. Entonces, ya está muy claro todo cómo está pasando, ¿no? Y la única forma de extender es que, por otro lado, también hubo una reunión hoy entre el presidente de la OSCE, que es un polaco que le toca el turno a la presidencia, y el canciller ruso Sergei Lavrov. Este mismo día hubo una reunión. Lavrov dice que hay esperanzas, que ha llegado otro mensaje de parte de Occidente en estos últimos 2 días, de la conversación que tuvo Biden con Putin esta semana y la conversación que tuvo hoy Lavrov con el presidente de la OSCE. Hay como un atisbo de una esperanza, ¿no? a la distensión, pero también dicen que no van a renunciar a su propia seguridad, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta para Edison. ¿Qué quiere realmente Rusia con la OTAN y qué quiere Rusia con Ucrania, Edison? Partiendo de lo que muy bien nos exponía Javier, la OTAN es un organismo que se creó con intereses militares y lo que busca necesariamente es expandir el poderío occidental. Lo que pasa es que aquí se manejan políticas muy grandes de intereses, sobre todo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es, dentro de potencia mundial armamentista, un empoderío militar económico que vende guerras y vende armas. Y entonces acá se convierte la política social, el mundo, en una fibra muy delicada, donde son todas las sociedades y todas las personas quienes vienen a sucumbir dentro de los efectos de una posible guerra o de una no alianza dentro del mandato que busca Estados Unidos. ¿Y qué buscaría yo la OTAN? La OTAN busca necesariamente fortalecer y extenderse, pero fortalecer y extenderse con la política de defenderse en todos los miembros que son parte de la OTAN. Entonces puede jugar Ucrania un papel muy importante en definir que si Ucrania es parte de la OTAN, hace parte de una sociedad que viene extendiéndose como empoderamiento del país, pero sería entender que también ha existido una historia cultural, militar y política con Rusia, donde son 2 países, tanto Estados Unidos como Rusia, que a través de su historia han tenido un enfrentamiento delicado. Y lo que buscamos acá, o lo que buscaría Rusia, y lo que buscaría Putin, teniendo en cuenta que ya tenemos 69 años de edad, es no perder más extensión de la antigua Unión Soviética, que es la política de establecerse nuevamente como unidad, no como estados separatistas. Por lo tanto, lo que buscaría Putin es no perder su punto de gobierno, su punto de estructurar y de unificar bajo su política y su mandato todo lo empoderido de Rusia. Entonces Ucrania viene acá a jugar un papel sensible y delicado en el medio, donde saber a qué elegir puede tener un cambio dentro de la historia. Y es allí lo delicado, porque entonces tanto la OTAN tienen intereses, pero Estados Unidos como armamentista también. Digamos que Rusia lo tomaría quizás como una defensa, pero también tenemos que entender que durante la Guerra Fría ambas potencias o las potencias del mundo se preparaban para tener armas nucleares y armas bélicas que pueden llegar a destruir de un momento a otro cualquier estado, cualquier sociedad. Por lo tanto, entonces los intereses acá tendrían que estar bajo una mesa social de confrontar un problema, una crisis, donde, como decía desde el comienzo, alguien tiene que dar un paso al costado. Y termino entonces diciendo, porque si la pregunta sería establecer qué quería Rusia, Putin, al dar un lado al costado, estaría permitiendo que Ucrania elija libremente pertenecer a la OTAN, y es algo muy complejo de pasar. La solución sería que Ucrania diría, no hago parte de la OTAN,
pero entonces aumentaría o se debilitaría frente a una condición de elegir no hacer parte de Rusia. Y la OTAN pertenecería entonces a seguir como socio, porque a pesar de que Ucrania no hace parte de la OTAN, es socio comercial y político. Por lo tanto, acá los intereses, Sandra, simplemente se tendría que establecer en dejar fríamente todo como va, o tener que dar un cambio a la historia. Así es. Bueno, quiero preguntarle a Ulises el papel que está jugando el Reino Unido en todo esto. Hemos visto a través de las diferentes semanas que pues cada vez se va pronunciando más el Reino Unido, cada vez más aparece Boris Johnson con declaraciones explosivas en torno a este tema, pero prácticamente aparece más como un lacayo de los Estados Unidos, trayendo y llevando razones. Bueno, la respuesta la acaba de dar usted. Oficialmente yo quiero manifestar una cosa. La OTAN siempre ha librado asuntos en favor de Estados Unidos porque prácticamente es el brazo militar, la alianza militar al servicio de los intereses de Estados Unidos, con una Europa arrodillada, si se quiere, que sigue los dictados de Washington, que sigue los dictados del Pentágono. Oficialmente la OTAN ha librado solo 2 guerras convencionales. La primera, recordemos, en los años 90, Yugoslavia y prácticamente la desmembración del Estado yugoslavo, que quedó partido en muchos estados: Kosovo, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, etcétera, y la Segunda Guerra contra Libia. En resumen, la historia de la OTAN simplemente se ha limitado a la injerencia en la política interna de los propios miembros para alinearlos a los intereses de Washington, primero que todo, y Londres como el que hace la segunda y hace el eco, orquestando lo que hoy llamamos las famosas revoluciones de colores, las revoluciones, las primaveras árabes, etcétera, etcétera, argumentando que esas democracias son las válidas, como por ejemplo lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió en el norte de África, y que hoy tiene en conflicto exactamente a Marruecos y a Argelia. Esto no es nada gratis. La OTAN siempre ha jugado un papel determinante en ese sentido, y Boris Johnson hoy está jugando al papel de ser el payaso del circo, en el que simplemente hay que pautar y arrimarse al aliado natural que es Estados Unidos. Recordemos que también aquí Boris Johnson tiene un problema interno, una situación interna que tiene que desfogar por alguna parte. El tema del Partygate, el tema de las fiestas organizadas en tiempos de pandemia, cuando él mandó a todo el mundo para la casa con el famoso lockdown, con el famoso que todo el mundo se quedara en la casa encerrado, pero él organizó varios parties, violando normas, violando todo tipo de reglas, e inclusive eso entró a investigarse por parte de la Alcaldía de Londres y la Scotland Yard, y ya le costó la cabeza aquí a la directora o a la jefe de la Policía Metropolitana, la señora Cressida Dick. Es decir, la crisis interna que vive Inglaterra, el Reino Unido, la crisis política por el Partygate, también la crisis política y la crisis económica, porque recordemos que el asunto del Brexit no ha ido muy bien, y eso ha generado mucha tensión y mucho inconformismo de parte de la gente, del mediano, del pueblo británico, que ya no cree en las promesas de el señor Boris Johnson con la panacea del Brexit, que no ha logrado resolver por el tema de Irlanda también. Todo eso sumado hace que Boris Johnson también desfogue y desvíe la atención hacia afuera, promoviendo una guerra inexistente, una guerra, como bien lo he manifestado, guerra mediática, en la cual tanto Washington como Londres también pretenden ser o intentar controlar intereses que ya son de otro nivel. La época ha cambiado. Ya el Reino Unido y los Estados Unidos han dejado de ser esas potencias hegemónicas, y hoy están surgiendo unas nuevas. Se llaman la China
se llama Rusia y se llamarán otras que están surgiendo en el escenario geopolítico internacional y que por eso hoy Estados Unidos ve con preocupación. Javier, brevemente, ¿qué tan cierto es que Rusia podría sentirse frustrada, entre comillas, porque el acuerdo de paz de Minsk en el 2015 para el conflicto en el este de Ucrania estaría lejos de cumplirse? Sandra, está lejos de cumplirse porque no lo quiere cumplir Ucrania, ¿no? Porque uno puede escuchar, ¿no? Yo escuchaba los argumentos de Ulises y de Edison, ¿no? Todos muy acertados, ¿no? Y en este sentido, el tema es, muchas veces, ¿no? Desde las autoridades, no sé, un presidente de Estados Unidos o Boris Johnson, ¿no? Porque Rusia tiene que cumplir los acuerdos de Minsk. Cualquiera que lea los acuerdos de Minsk, que están al alcance de todo el mundo, ¿no? Son acuerdos que tiene que cumplir el gobierno de Ucrania, ¿no? Y que tiene que ver con, por ejemplo, darle autonomía a esas dos regiones, ¿no? Donetsk y Lugansk, que tengan derecho a veto y que tengan derecho a voto también de las resoluciones que se tomen a nivel nacional, que se respete la lengua que ellos hablan, ¿no? Porque también ha habido en Ucrania, digamos, los gobiernos tanto de Poroshenko como ahora el de Zelensky, dicho de una forma metafórica, matar a las etnias que no sean ucranianas, ¿no? Y las raíces, ¿no? En Ucrania viven etnias rusas, viven también húngaros, viven rumanos, viven búlgaros, y no lo están queriendo reconocer. Entonces también Ucrania tiene problemas con esos otros gobiernos que se han quejado, ¿no? Por las decisiones que ha tomado. Pero acá, quien no está cumpliendo los acuerdos de Minsk, que son primero que nada un alto al fuego, porque diariamente el ejército de Ucrania, aunque no se diga, está atacando y bombardeando con artillería pesada a esas dos regiones de Ucrania. Primero que nada, un cese al fuego. Segundo, autonomía, elecciones de sus autoridades y los derechos, ¿no? Eso es lo que la salida política, digamos, ¿no? Que es la que piden. Pero está claro que, de hecho, también las autoridades ucranianas, sus ministros y su propio presidente están dándole vuelta a la cosa, diciendo últimamente que no, que hay que cambiar el acuerdo de Minsk, que hay que liquidarlo, que hay que desarrollar un acuerdo nuevo. Pero bueno, tras la visita que hizo Macron a Moscú y se reunió al día siguiente con Zelensky en Kiev, le arrancó, digamos, la afirmación de que Ucrania va a cumplir con los acuerdos de Minsk, pero es algo que es difícil que pase, ¿no? Porque si pasara eso, es como si fuera una derrota, ¿no? Frente a Rusia, que Rusia en realidad no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Los acuerdos de Minsk lo tiene que cumplir Ucrania. Pero bueno, esa es la salida, ¿no? Sí. Después lo demás, que Rusia va a invadir Ucrania, eso es impensable porque a Rusia económicamente no le sirve, políticamente no le sirve, estratégicamente no le sirve, políticamente, económicamente se hunde, políticamente se pierde el favor o el respeto de otros países, geopolíticamente tampoco. Entonces es una parafernalia eso, la invasión de Rusia a Ucrania. Si en realidad toda la vida los ucranianos y los rusos fueron como hermanos, ¿no? Hubo un golpe de Estado y hay un enquistamiento de un movimiento neonazi nacionalista que está provocando todo esto, ¿no? Pero desde que empezaron también estas cuestiones en 2014, se desplazaron casi 2 millones de ucranianos a Rusia, ¿no? Hay desplazados ucranianos a Rusia, 2 millones absorbió Rusia de ucranianos desplazados por todo esto que está pasando, ¿no? Entonces la salida es esa, pero no se quiere aplicar, ¿no? Bueno, Javier, quiero preguntarle a Edison, pongámonos en el hipotético caso de que se llevara a cabo una invasión, que estamos seguros de que no va a pasar, y sabemos cuál sería la respuesta de la OTAN, ¿no? Inmediatamente la OTAN tomaría medidas, pero en realidad... La OTAN no puede tomar medidas legalmente porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Pero lo haría directamente, sí, es que ahí la OTAN no puede entrar, porque como bien lo dice Javier, Ucrania no es miembro de la OTAN. La OTAN simplemente respalda a países que han firmado el acuerdo y son miembros activos de ese organismo del Tratado del Atlántico Norte. Si uno de los miembros activos es atacado, ahí se actúa la OTAN, pero por ahora no puede intervenir la OTAN
en Ucrania porque Ucrania no es miembro de esta organización. Quiero acotar aquí una cosa que dejó ver Javier. El movimiento neonazi y los denominados militares o el grupo militar Azov, que son los que están hoy en día sirviendo también como la palanca y en cierta forma como la disculpa, entre comillas, para generar el conflicto al interior de Ucrania y fuera de Ucrania. Estos neonazis, recordemos que Ucrania históricamente también fue uno de los países que apoyó al Tercer Reich en la famosa batalla o misión Barbarroja impulsada por Hitler para invadir a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y Ucrania fue uno de los países que apoyó a los nazis en esa época, y por ello es de entender que hoy el movimiento neonazi que está surgiendo con el famoso batallón Azov, que hoy es parte y está reconocido como parte del ejército ucraniano. Antes era una milicia ilegal fuera de control por parte del Estado, pero a partir del año 2014 entró a ser parte del Ministerio de Interior ucraniano, y con ello también tiene funciones de policía militar y policía como tal en Ucrania. Pero este movimiento Azov va exactamente, es antirruso, anti-Putin, y va exactamente atacando a las regiones de Donetsk y a la otra región que son parte del acuerdo de Minsk, y por eso es que Ucrania no se atreve a reconocer al acuerdo de Minsk, porque como bien lo manifestó Javier, sería una derrota política para Ucrania el hecho de reconocer el tratado de Minsk, el acuerdo de Minsk. Y en ese mapa lingüístico, político, ideológico, porque los neonazis están tomando control, no solamente en Kiev y en gran parte de Ucrania, sino que también su intención es torpedear ese acuerdo de Minsk para que las regiones de Donetsk y la otra región no sean o no se le respete su autonomía. Bueno, antes de que me cortaran, yo quiero decir lo siguiente. Hablábamos en un plano hipotético que se produjera esa invasión por parte de Rusia en Ucrania. Decía yo que era evidente la respuesta que tendría la OTAN, aunque no tenga nada que hacer, buscarían la manera de hacer algo. Ya lo han estado haciendo, enviando armamento a Ucrania. No tienen nada que ver, no tendrían por qué, pero están armando a Ucrania y encontrarían la manera de hacerlo. La pregunta aquí sería, Edinson, ¿hay alguien que crea que esto le puede convenir o a Rusia o a los Estados Unidos? Porque hay mucha gente que está diciendo que el gran agazapado aquí es China, que se está allí calladito porque sería el gran beneficiario de una posible situación bélica en Europa. Pero esto es difícil de creer, teniendo en cuenta que, como ustedes bien lo decían y se ha hablado durante todo el programa, estamos hablando de potencias nucleares que probablemente podrían ocasionar la destrucción del planeta. Claro que sí. Es que tenemos que tener en cuenta que la OTAN, como organización militar, se extiende en su poder, pero se extiende en su poder en aquellos países que han invertido económicamente en una defensa armamentista. Estados Unidos, China son grandes potencias a nivel mundial, igual que Rusia, en armamento nuclear, en una tecnología que podría entrar en una guerra de colapso a nivel mundial, y tienen que tener allí entonces un punto de extensión y de interés en ello. No obstante, los intereses son económicos, y bajo la pregunta de grandes aliados, quizás escondidos, ocultos, agazapados. Uno de ellos está China, porque la alianza que haga China correspondería a grandes maniobras. En un caso hipotético, digamos que China, siendo aliado comercial, económico, y siendo alguien que comparte territorio, hace parte de su política comunista con Rusia, digamos que en un caso hipotético China genere una facilidad a Estados Unidos comercialmente para generar ciertos aranceles o ciertos castigos económicos a Rusia. Uno de ellos es su tecnología.
dejarían a Rusia sin sus teléfonos modernos y su tecnología moderna, incluso para la guerra, para muchos de sus equipos, y eso implicaría entonces que China va a coger un poder aún más grande de lo que ahorita tiene, ayudado por Estados Unidos. Pero también es el caso hipotético, ¿qué pasa si China y Rusia, en un ejemplo de que entremos en una guerra, se busquen como aliados? Rusia está prácticamente en Latinoamérica a través de Cuba y Venezuela, tomando sus bases y generando su extensión de poder, y China sería un aliado donde un nuevo gobernante después de una guerra tomaría un poder, y China es sujeto a ello. Estados Unidos viene debilitándose en sus guerras, a pesar de que es su actividad económica que más lucro le puede dar, y como es su manera política de haberse conocido en el mundo. Pero entonces sí tienen que haber intereses muy grandes, Davis, en estos puntos de poder, como también el punto de poder de Rusia, de no seguir perdiendo territorio, pero también hacer parte de esas grandes potencias del mundo como Estados Unidos y China a través de su poder bélico, de su poder militar. Por lo tanto, entonces los intereses siempre van a existir, dado la extensión que hemos llevado en todo el programa, y que también hay intereses económicos por sus recursos y demás. Por lo tanto, grandes beneficiados en una guerra siempre habrán, y es una política del mundo como grandes potencias se elevan a través de ella. Bueno, ya tenemos las 9 de la noche con 2 minutos en el Reino Unido. Vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Es importante tener en cuenta también que no solamente tenemos la parte nuclear, estamos a puertas de un cambio generacional en todos los aspectos, y en el aspecto armamentístico también. Estaríamos hablando de una de las guerras del futuro, Edinson, porque tenemos aquí enfrente a dos potencias con unos avances tecnológicos bastante amplios. Bastante amplios, y en una era bastante moderna de tecnología. Nosotros debemos pensar y saber que una guerra actual en cualquier poderío sería empezar con una guerra tecnológica. Nosotros tenemos por cualquiera de estas potencias la posibilidad de que una de ellas tome un cohete y simplemente derribe un satélite. Por eso podemos entender, por ejemplo, que Rusia, el 16 de noviembre pasado, realizó una prueba de misil en el espacio precisamente para destruir uno de sus propios satélites. Y eso implicaría que una guerra empezaría por darle límite a la expansión tecnológica. Y lo hemos visto en grandes revueltas, como en Venezuela, como en otros países, como el mismo Cuba, como el mismo Colombia, donde lo primero que hacen es cerrar o limitar el avance tecnológico. China durante el verano condujo pruebas con avanzados misiles hipersónicos que eran capaces de viajar a mucha más velocidad del sonido, y eso hace que el Ejército de Liberación de China cree una nueva agencia de apoyo estratégico que se concentra en el espacio, en crear una guerra electrónica y con una capacidad cibernética. Imaginemos Rusia siendo capaz de empezar a derribar satélites o de llevar un satélite a otro país, pero también vemos una guerra cibernética, una guerra electrónica a través de China, donde la tecnología necesariamente va a jugar un papel fundamental. Serían capaces de desviar misiles, serían capaces de ahorita con la tecnología G6, de que un avión se desviase o no pudiese aterrizar, o por el contrario no pudiese despegar. Hay una guerra tecnológica dentro de lo que nos venimos a enfrentar a una tercera guerra mundial. En esa posibilidad, y llega a Estados Unidos, donde genera necesariamente una actividad cibernética y ataque siempre a una sociedad que ha influido en elecciones, en robar datos, en generar una vulnerabilidad a través de toda una publicidad. ¿Qué generaría Estados Unidos allí si también tiene misiles? Y todas estas potencias han generado misiles balísticos hipersónicos de alcance internacional. Y hay misiles balísticos que permanecen en la órbita y va aumentando la velocidad mientras se acerca al objetivo. Por lo tanto, entraríamos en una guerra tecnológica donde somos capaces de un continente, de un país a otro, de un territorio a otro, entrar en una guerra que podemos acabar con las comunicaciones de Estados Unidos tumbando los satélites. Y así empezaríamos entonces el mismo hombre a darle un límite a un crecimiento, un desarrollo tecnológico en su propio interés,
y en una falta de política poder establecer cómo poder convivir. A eso nos estamos enfrentando, Dawis, a una guerra tecnológica donde podemos quedar como anunciando que al tener una capacidad de desarrollo destruimos esa propia capacidad, porque necesariamente sería la tecnología lo que estos países de potencia utilizarían, limitando la capacidad para otros. Y es la sociedad última quien se va a quedar sin el teléfono, sin el internet, sin el mismo gas, sin el mismo suministro de petróleo, sin suministros de alimentación, porque esto es una guerra globalizada, tecnológicamente globalizada, donde afectaría a todo el mundo. Ulises, precisamente continuando con el tema tecnológico, se podría decir que el mayor golpe para Rusia sería desconectar su sistema bancario y el sistema internacional de pagos SWIFT. Yo creo que eso depende también de la misma situación que se dé en cuanto a futuras sanciones, entre comillas, de Occidente. El sistema de pagos, recordemos que Rusia depende un poco de ese sistema occidental SWIFT, aunque ya está también transformando su dependencia hacia otras monedas. Recordemos que recientemente Rusia y China también manifestaron que ya los términos de comercio internacional no se harían en dólares, y obviamente esto llama mucho la atención porque las potencias o cualquier país, pues en su nivel de negociaciones depende de las reservas que tenga en dólares. El tema es si se da un conflicto y si se llega a dar sanciones económicas hacia Rusia. Ahí sí podríamos hablar de no solamente escasez de alimentos, de energía, de gas, etcétera, sino también de unos giros agresivos en cuanto al bloqueo económico de reservas federales y las posibles consecuencias que puedan tener también en el intercambio de productos y de servicios. Cuando a mí me bloquean las reservas federales, como el caso de los bloqueos que sufren Venezuela o Cuba, en el caso de Rusia, pues también sufriría el mismo proceso. Obviamente en menor o mayor grado, dependiendo también del grado de reservas federales que tenga cada país. En este caso, Rusia creo que es uno de los que tiene una de las mayores reservas en oro del mundo, junto con China. Eso amortiguaría un poco la crisis, pero sin embargo, ese conflicto se podría recrudecer en el caso de que se mantenga una crisis y unas sanciones permanentes en términos de económicos, que llevarían exactamente a que no solamente productos como el gas, como el oro, como el litio, etcétera, etcétera, sino alimentos puedan ser afectados, y de ello pues simplemente el bolsillo de la población sea el que termine pagando. Así es, Ulises. Bueno, llamó mucho la atención, hemos hablado hace unos minutos de la participación de Reino Unido en todo esto, pero sabemos que a nosotros nos escuchan bastante desde España, desde diferentes ciudades de España tenemos una audiencia importante. Javier, ¿a ustedes allí en Rusia les sorprendió la reacción de España, que al principio, desde que inició, pues que se empezaron a lanzar estos mensajes mediáticos, inmediatamente España anunció que enviaba una fragata, que iba a enviar unos cazas a Bulgaria? ¿Les llamó a ustedes la atención esa reacción como tan apresurada por parte del gobierno español? Bueno, nos llama la atención porque el gobierno de España ha tenido en más de una ocasión actitudes hostiles hacia Rusia, ¿no? De hecho, desde épocas en que todavía Josep Borrell, cuando todavía era canciller de España, ¿no? Que todavía no era el alto representante de la diplomacia europea, que es un cargo títere que no existe, porque no hay una diplomacia europea, porque son 27 intenciones distintas en cuanto a política exterior. Él, cuando estaba a punto de nombrarlo, como en ese cargo, ¿no? Probablemente para afianzarse en su candidatura, dijo que bueno, que Rusia seguía siendo el enemigo más peligroso de Europa, que no sé cuánto, porque bueno, ahí eso generó una llamada de consultas al embajador español en Rusia y un montón de cuestiones, ¿no? Tampoco no sorprende, ¿no? Pero bueno,
España manda 4 avioncitos a Bulgaria y dos buques ahí al Mar Negro, que es más que nada es un gesto que otra cosa, ¿no? También apareció un tuit ahí de la Armada Española diciendo our friends, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Cerrando Estados Unidos. De fondo lo que tiene España y lo que pretende con todo esto, me imagino, es que si tiene algún conflicto con Marruecos, que la OTAN salga a su rescate, cosa que a lo que Marruecos le interesa a España está fuera de la cobertura que la OTAN le ofrece a España, que ya en su momento por Estados Unidos ya fue arreglado de esa forma para que tener a España en esta posición, ¿no? Si a Marruecos se le da por invadir y tomar Ceuta o Melilla o incluso las Islas Canarias, están por fuera de la protección de la OTAN. Entonces, Estados Unidos ahora dice que el Sáhara Occidental es de Marruecos, a cambio de que Marruecos reconozca a Israel y tenga relaciones, y a su vez también otros países árabes toman relaciones con Israel. Es todo un juego geopolítico donde España siempre pierde. Yo tengo otra pregunta también para Javier. Rusia se habla de que ha entregado 500.000 pasaportes en áreas controladas por los rebeldes, por lo que si no se obtiene lo que quiere, podría justificar cualquier acción sobre pretexto de proteger a sus propios ciudadanos. ¿Qué tan cierto es esto y cómo podría verse reflejado en todo este conflicto que se da? Te voy a ser más concreto porque justo esta mañana hubo unas declaraciones al respecto, a ver si me las dejas encontrar. Dicen que sí, ¿no? Que si hubiera, digamos, un ataque de Kiev contra rusos, ¿no?, en Ucrania, que Rusia respondería a ese ataque, ¿no? Sí, la realidad es que hay ciudadanos ucranianos que no solo de ahora, que de siempre además tienen pasaporte ruso, ¿no? Pero evidentemente en los últimos tiempos se intensificó este pedido de parte de ucranianos que han pedido la ciudadanía rusa y se les ha otorgado. Entonces está claro que cualquier país, yo qué sé, imagínate, que hubiera 2 millones de personas dentro de, por decir algo, ¿no?, por dar un ejemplo burdo, ¿no? Pero imagínate que en X país, imagínate Brasil, ¿no? Imagínate que en Brasil hay 2 millones o 500.000 brasileños que tienen ciudadanía estadounidense y que además viven estadounidenses ahí y viven en una región de Brasil, y que de repente el ejército de Brasil los ataca. ¿Vos te crees que Estados Unidos no va a ir a defenderlos? Son ciudadanos estadounidenses. Por supuesto. Esto es lo mismo, Yeah. ¿no? No estoy encontrando la declaración esta que hubo esta mañana. Se ha lanzado la idea desde Rusia de que están dispuestos a defender a sus ciudadanos, ¿no? Eso sí. Ok, perfecto. Quisiera ir con Ulises Maldonado. Ulises, en todo esto, evidentemente, puede decantar mucho la balanza la decisión que tome China a la hora de si apoyar o no una eventual intervención militar. ¿Tú crees que China está preparado para hacerlo, para meterse en un conflicto de estas características? Bueno, de entrada no lo creo. Los chinos son muy prudentes en eso y son muy tácticos e inteligentes, tanto así que también las guerras que han librado no han sido prácticamente en territorio chino, han sido fuera del territorio. Y las recientes alianzas con Rusia nos dan a entender que China va más a defender sus propios intereses. Si ya observa que intereses están siendo afectados porque Rusia ha sido atacada o está siendo vulnerada en esos intereses, tal vez haga alguna alianza militar. No la tienen todavía. No hablamos de que Rusia y China tengan alianzas militares. Se habla de 2 potencias con alto potencial nuclear, militar, etcétera, etcétera, pero no una alianza entre las dos en esos términos. Hay alianzas comerciales, hay alianzas estratégicas. Yo pienso que China por ahora está a la expectativa, mirando qué pasa en el tablero europeo. No está en el territorio chino, no está en el territorio euroasiático como tal. Es más, el tablero está en Europa. La definición se está dando en territorio europeo. La situación está en el futuro. Tal vez China haga alianza con Rusia, y eso sería
una catástrofe, no solamente para Europa, sino para los mismos Estados Unidos en decadencia. A pesar de sus intereses, China también tiene una herramienta que tal vez no ha llamado mucho la atención últimamente en estos tiempos, y es la herramienta económica y el control que tiene sobre la deuda externa norteamericana. Recordemos que el primer acreedor de la deuda externa norteamericana es China. Y por ahí también empezaría a apretar con sanciones o con algún tipo de maniobras para presionar a Estados Unidos de que no actúe en tal o cual escenario, porque pues simplemente empezamos a cobrar las viejas deudas de los bonos promovidos por Estados Unidos y que fueron comprados por China. Esas deudas no se han pagado y el mayor deudor del mundo hoy, quieras o no, es Estados Unidos, y el mayor acreedor del mundo es China. Okay. Ya para cerrar, ¿hasta dónde podría llegar Occidente, Ucrania, teniendo en cuenta que las principales herramientas que está utilizando el Occidente son las sanciones y esa ayuda militar? Podríamos entender que se empiezan a mover fichas bastante fuertes a nivel de Occidente, porque aquí se están estableciendo, uno, que los únicos que van a sentir una afectación directa sería la población civil, y es la población civil a nivel de la economía, sobre todo la población civil de Rusia, de Ucrania, quienes se verían afectados si hay una intervención de Occidente. Y entrar a afectar la población civil a nivel económica en Rusia y Ucrania después de una pandemia, donde ha restablecido nuevamente un nuevo tener que darle dirección a la economía de cada país, sería una catástrofe. Esa sería una intervención hasta donde puede llegar Occidente a afectarnos, y que la OTAN viene generando necesariamente esa amenaza de trastocar esos esfuerzos necesariamente que dirige Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos estaría dirigiendo a la OTAN a un representante muy bien, como lo explicaba Ulises, que es China, y lo que estaría haciendo acá y hasta donde llegaría Occidente es quizás darle un poder a China sabiendo con quién se va a poder generar una alianza. Por lo tanto, estaríamos hablando que Occidente puede llegar un poco más, no en la representación de la OTAN, sino en el conflicto administrativo que tiene Biden, de tener que haber sacado las tropas de Estados Unidos de Afganistán y tener que volver a decirle al mundo, esta es la confianza de su líder mundial a través de la OTAN. Entonces viene Occidente siendo capaz de asumir unos roles para seguir manteniendo una política que Rusia y Ucrania se verían afectados necesariamente por la alianza de la OTAN, que recordemos que la presidencia Trump llegó a decir que era una alianza obsoleta, pero ahorita Estados Unidos restablecería ese liderazgo mundial a través de esa alianza obsoleta. Todo esto es una política que Occidente hasta donde tendría la capacidad de llegar, pero es un conflicto que necesariamente va a afectar la población civil. Porque ya, Sandra, y para concluir con ello, si se nos sale de las manos a nivel mundial y entráramos a tener que no afectar lo que acabo de explicar dentro de estas poblaciones o países, sino a entrar un armamento nuclear, ese armamento nuclear sería una catástrofe aún mayor, una catástrofe que afectaría la economía a nivel mundial después de una pandemia, y restablecernos nosotros política, social y económicamente después de una guerra, tecnológicamente, como lo explicamos hoy, sería un alcance que Occidente tendría un costo en la historia. Precisamente quiero entrar en ese punto antes de cerrar el programa, porque no lo quiero dejar pasar. Estamos precisamente en ese escenario pospandemia, en medio de esa posibilidad de que llegue una crisis económica financiera bastante potente en breve, una caída de los mercados, una posible desaparición del dólar. Veremos si se dará a corto plazo o a mediano plazo, pero estamos en una situación muy compleja
en el aspecto financiero y en el aspecto económico, que podría vislumbrar de alguna manera que todo esto que se está fraguando por parte del gobierno norteamericano no es más que una simple estrategia para vender armamento a sus aliados, obligarlos a comprar armamento propio, ¿no? Y a prepararlos para una guerra que realmente ellos saben que no se va a dar, Javier. Sí, absolutamente, ¿no? Da la impresión que todo esto, este montaje, ¿no? Este tinglado que hay es en principio para desviar la atención de que este año en Estados Unidos hay elecciones de medio mandato, que Biden ya sabe que va a perder el Congreso, ¿no? O sea, el Parlamento, sí, que va a tener 2 años de gobierno en los cuales no va a poder hacer nada. Y por otro lado también está el hecho de que ya han dicho desde Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que esta escalada y todo el revuelo mediático que se ha armado le está costando al mes, según la propia Rada, o sea, según el propio Parlamento de Ucrania, al país le está costando $3.000 millones por mes. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Estados Unidos? Ahora Estados Unidos resulta que le ofrece a Ucrania garantías soberanas para un préstamo de hasta $1.000 millones. O sea, te genero la crisis, te genero el miedo, te hago perder dinero, y como te hago perder dinero y te hago tener miedo, te presto dinero para que me compres las armas. Va más o menos por ese lado, ¿no? O sea que estoy reafirmando lo que estás diciendo, David. Así es, Javier. Bueno, son las 9 de la noche, 26 minutos aquí en Reino Unido, en la capital británica, hora de terminar nuestro programa. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado bastante rápido, pero entonces quisiera pedirles a todos que en un minuto, cada uno de ustedes haga pues una apreciación final sobre lo que es este tema que hemos tratado hoy, de esa pregunta que nos hacíamos, si el mundo se prepara para una tercera guerra mundial, y quisiera empezar por Ulises Maldonado. Bueno, el mundo no está preparado para ninguna guerra. La gente, el común de la gente no quiere la guerra. Los que quieren la guerra son empresarios, estados con intereses específicos de controlar o de reacomodarse económica y geopolíticamente en el escenario y en el tablero internacional, reescribiendo tal vez relatos y tratar de recuperar espacios perdidos de influencia sobre territorios y sobre sociedades. Y lo que estoy viendo yo desde este punto de vista con lo que sucede tanto en Europa con la OTAN, una Europa desprestigiada, un poco ida a menos, un Reino Unido también con la pérdida de su hegemonía a nivel mundial, igual que Estados Unidos, y una ex Unión Soviética que también se trata de reacomodar, reescribiendo su relato sobre esa identidad y sobre esa entidad Unión Soviética, pero con un nombre propio, Rusia bajo la égida de Putin. Así es, Sandra Rincón, 30 segundos tenemos. Tercera Guerra Mundial no habrá por ahora, son solo maniobras, y bueno, y los medios de comunicación que están en una posición, digamos, desinformando en todo Occidente sobre realmente lo que está sucediendo en esa zona del mundo, ¿sí? Entre Rusia y Ucrania. De verdad que los medios de comunicación no han venido cumpliendo la misión de informar objetiva, clara y con ética. Gracias, Sandra. Edison Montoya. El mundo se prepara como si fuésemos a entrar a la tercera guerra mundial, que quizás no lleguemos a ella, pero estamos mostrando el poder para poder exigir un cambio debido a todos estos últimos años de revolución en el mundo. Perfecto. Javier Benítez. Suscribo las palabras de tanto de Ulises como de Sandra y también de Edison. Bueno, y lo único que puedo agregar es que evidentemente no hay ninguna preparación, nadie está preparado para una tercera guerra mundial, no la habrá, y además lo que también está de fondo en todo esto es un cambio de paradigma y un cambio de un mundo unipolar que se generó con la caída de la Unión Soviética a un mundo multipolar, que es a lo que se está resistiendo Estados Unidos y le está haciendo perder poder hegemónico, y que está provocando estos pataleos y coletazos, por decirlo de algún modo, ¿no?
Perfecto, pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Primera Línea. Seguramente te invitaremos en otra ocasión para que hablemos sobre más temas que vamos a tratar aquí. Se nos ha acabado el tiempo, son las 9:29 minutos. Agradezco a todo el equipo que ha estado desde diferentes lugares del mundo en este día, a ustedes que nos sintonizan cada semana, que escuchan nuestro programa, un agradecimiento súper especial. La próxima semana hablaremos sobre los agujeros negros. Son una entrada a otra dimensión, así que prepárense porque dentro de 8 días tendremos un programa espectacular aquí en Primera Línea. Yo soy Dawis Buitrago y los acompaño a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. El sonido latino de Londres. KM440 Radio.